Panorama Actual. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Panorama Actual, como ustedes saben, es un vocero del sector laboral de la República Dominicana. Actuamos en defensa de la clase trabajadora de nuestro país, de los intereses, por ser nosotros un vocero oficial de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, que dirige Jacobo Ramos, y también de FENATRAZONAS. Nino Peña, nuestro compañero habitual, está hoy ausente por compromisos laborales que lo han mantenido en el día de hoy alejado de esta área, así que él les envía sus saludos como siempre. Hoy tenemos un programa muy interesante, además de los acostumbrados comentarios, tenemos hoy una visita, un invitado de primer orden, un invitado que nos prestigia y nos honra con su presencia. Nos referimos al pastor Reverendo Ángel Salvador Sánchez, psicólogo, escritor. Él va a conversar con nosotros sobre diferentes temas de importancia social, especialmente sobre este libro que está titulado Modelo Político de Dios gobernar las naciones, ¿verdad? Este libro resulta un poco controversial. Tiene aquí un título un subtítulo más bien, que dice: ¿hizo el presidente Danilo Medina un pacto con nosotros? ¿Qué les parece? Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar de otros temas sociales que están afectando a nuestro país, que están afectando a nuestras familias. Y eso lo haremos con el pastor Ángel Salvador Sánchez, quien además fue mi pastor. Lo es todavía, porque yo pienso que es una condición que no se pierde en la República Dominicana, en ninguna parte del mundo. Quien ha sido pastor sigue siendo pastor, quien fue mi pastor aún no esté en mi iglesia, sigue siendo mi pastor, cuando era pastor allá en la Iglesia Asamblea de Dios de Villa Duarte. Aprendimos mucho de él en aquellos años en que éramos adolescentes, ¿verdad? Sí, en plena adolescencia, en el auge de ese momento tan controversial de la vida de los seres humanos, que es la adolescencia. Estaremos hablando con él sobre su libro Modelo Político de Dios gobernar las naciones, con el subtítulo ¿hizo el presidente Danilo Medina un pacto con Dios? Bien, bueno, señores, en el mundo laboral, en lo que tiene que ver con los trabajadores, con la clase trabajadora de la República Dominicana, la CNTD, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, ha hecho un llamado nuevamente al gobierno para que le preste atención a un sector que está desprotegido en nuestro país. Ese sector es el de los trabajadores agrícolas, es el de los trabajadores de la construcción, es el de los trabajadores portuarios y migrantes que han sido quedados fuera del sistema de salud. ¿Por qué han quedado fuera del sistema de salud? Quedaron fuera porque el Consejo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el IDCS, cerró su unidad de aporte. La unidad de aporte es este departamento que se encargaba de ir buscando cada construcción que se realizaba en el país. Donde había una construcción iba la unidad de aporte del IDCS y le hacía cotizar para que los trabajadores que estén allí reciban el respaldo y la protección del sistema de salud de la República Dominicana ante cualquier eventualidad que le pudiera suceder. Lo mismo con los trabajadores agrícolas, los trabajadores portuarios, inmigrantes, que en este momento están fuera de todo plan de salud. No hay una sola ARS, ni siquiera la ARS del gobierno, que SENASA, que tiene un sistema contributivo y otro no contributivo, que es el subsidiado, ni siquiera le está dando cobertura en este momento, porque para el no subsidiado o el no contributivo hay que tener una tarjeta de SENASA y eso tiene sus trámites y no todo el mundo lo logra. Sin embargo, a través del IDCS y a través de las redes de hospitales que tenía el IDCS, porque ya pasaron a manos del Servicio Nacional de Salud, se le prestaba asistencia a estos trabajadores de estos sectores que acabamos de mencionar. Entonces Jacobo Ramos dijo y advirtió que el gobierno, que esta situación al gobierno le representa un peligro y viola la ley 1896 sobre seguros sociales aún vigente y la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Jacobo Ramos expuso allí también que se hace necesario que el gobierno, los empresarios y la representación sindical se reúnan para buscar una forma de cómo lograr que los más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, se les garantice salud y otros servicios de los cuales fueron despojados. Realmente esto debe llamar a preocupación. Estamos hablando de cerca de 1 millón de trabajadores informales, de trabajadores portuarios, de trabajadores agrícolas, de trabajadores de la construcción que en este momento pudieran estar sin protección de salud. ¿Qué significa esto? Que al momento de requerir la asistencia médica, sea por un accidente laboral o por una enfermedad de los seres humanos que se le presente en el ámbito de trabajo o durante el tiempo que esté trabajando en una de esas empresas, no podrá asistir a uno de los hospitales que tenía el Seguro Social. Tendrá que ir como cualquier otro ciudadano a un hospital público a ver si lo pueden atender, a ver si le dan la asistencia necesaria, porque esto se convertía en una especie de seguro médico. Aunque no es una ARS, pero era un seguro médico amparado en la ley del 8701 del Sistema Dominicano de Salud, de Seguridad Social, que todavía está vigente, no está derogado en el país. Realmente a nosotros nos causó mucha preocupación que se descontinuara la unidad de aportes, porque al descontinuarse parece que no se previó la situación en la que quedarían cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de nuestro país con la ausencia de este seguro a través del IDCS, Instituto Dominicano de Seguros Sociales. En ese mismo tenor, muy cercano a este tema, el ministro de Trabajo, el presidente del Consejo de la Seguridad Social, José Ramón Fadul Monchi, como se le conoce, dijo, oigan bien, dijo que es necesario implementar un mecanismo que incorpore a los trabajadores informales a la seguridad social. Actualmente contamos con el 72%, dice él, de la población afiliada a los regímenes contributivos y subsidiados, lo que representa un avance. Pero, oigan bien, dice él, es necesario integrar al sector informal con la finalidad de que se beneficie de la ley 8701 expresó. O sea, estamos hablando de lo mismo prácticamente. Uno es el sector sindical y otro es el sector que representa al gobierno en estos menesteres, que es el ministro de Trabajo y a la vez presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, José Ramón Fadul. Hay unidad de criterio en este sentido y hay que buscar el mecanismo. ¿Cuál es el problema fundamental ahora mismo? Que no hay una unidad que está encargada de recaudar los fondos, porque no es verdad que en este país que se está impuesto a evadir impuestos, que cualquier empresa encuentra cualquier excusa para no pagar lo que le corresponde en favor de sus trabajadores. No es verdad que se va a presentar voluntariamente a la caja, como le dicen al ISS, y pagar lo que le corresponde para la cobertura de sus trabajadores. Eso no es verdad. Lo hará uno, lo harán dos, lo harán tres, pero la gran mayoría no va a ir a pagar la seguridad social de sus trabajadores. Por eso existía la unidad de aporte. La unidad de aporte eran los que iban como supervisores, como técnicos a las diferentes obras de construcción, a las diferentes fincas jornaleras, donde se contrata también a inmigrantes extranjeros, hay que decir haitianos, la gran mayoría, porque la gran mayoría de los inmigrantes aquí que trabajan en esta área de la economía dominicana son de ascendencia haitiana. Entonces Fadul explicó que es necesario integrar esa economía informal a la seguridad social, que no está incorporada a la legalidad, lo que representa para ello un costo fiscal. Por tal razón, se debe buscar una solución. El objetivo es proteger a esos trabajadores y a sus familias. Esto significa, señores, que cerca de 1 millón de trabajadores, 1 millón de empleados del sector informal van a volver a ser una carga para el gobierno central. Dígase, serán una carga para el Estado Dominicano. Porque si el gobierno le prestaba asistencia a través de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, como consecuencia de que los empresarios cotizaban, pagaban su seguro,
y ya no lo van a hacer. Quien tendrá que asumir eso es el Estado Dominicano a través de sus redes de hospitales. Situación esta que, sin lugar a dudas, va a agravar los muy disminuidos fondos con que cuenta la salud pública de la República Dominicana. Ojo con esto, es importante, sin lugar a dudas, que se reúnan los diferentes sectores, el sector tripartito del país, como se le llama, el sector empresarial, el sector sindical, el sector gubernamental, y busquen una solución inmediata para esto. Lo primero es que ningún dominicano debe estar sin un seguro médico. Ningún dominicano debe estar sin una protección para su seguridad social y la de su familia. En caso contrario, repito, será una gran carga para el Estado dominicano. Bueno, cambiando de tema, pero dentro del ámbito laboral de los trabajadores, ustedes saben que se aprobó hace poco un aumento salarial de un 20% para el sector, valga la redundancia, para el área no sectorizado, ¿verdad? Esto entró en controversia porque este aumento de salario se realizó a partir del acuerdo a que llegaron el sector sindical y el sector gubernamental, de un sector que es tripartito, una comisión que es tripartita, que incluye a los empleadores. Pero la ley establece que si se ponen de acuerdo dos de ellos, es válido la acción que se produzca a partir de una reunión como esta en el Comité Nacional del Salario, que fue el aumento de un 20%. Pues resulta que los empleadores pidieron la revisión de esta medida. Es cierto que el 20% no se puede revertir ya porque ya es una decisión que había sido tomada y había que respetarla. Sin embargo, han logrado los empresarios que se aplique un 13% a partir del 1 de mayo y un 7% a partir del 1 de noviembre. O sea, lograron dividirlo. Situación que nosotros dijimos en varios momentos que estábamos en desacuerdo porque los empresarios fueron irresponsables en un momento en que se le dio la oportunidad de hacer un aumento salarial en dos etapas. Una en el año en que se aprobó, creo que fue en el año 2013 o 2014, que se aprobó un aumento de salario, y el porcentaje que faltaba se iba a aumentar, creo que un 11% del 28% que se aprobó más o menos, al año siguiente. Pues los empresarios hicieron de la vista gorda y pasó el año siguiente y no hicieron el aumento. Y pasó el otro año y en medio de muchas discusiones fue que quizás llegaron a aprobarlo. Pero ya al final, después que los trabajadores dejaron de percibir una gran cantidad de dinero, eso. Entonces no tenían palabra para llegar a esto. Sin embargo, se le aprobó y se va a ejecutar de esa manera, pero ahora hay otro escollo. Porque los empresarios son expertos en esto, señores. O sea, el empresariado dominicano no entiende que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sí necesitan un aumento de salario que sea decente. No, el 20% es ínfimo, el 20% es insignificante, no cubre las necesidades básicas de nuestro país. Pero ellos encuentran siempre una excusa. La excusa ahora es el tema de la reclasificación de las empresas. Y dice una nota de que la Confederación Patronal Dominicana, COPARDON, oigan esto, recomendó materializar la primera partida del aumento de un 13% al salario mínimo a partir del 30 de mayo retroactivo al 1 de ese mes y a realizar apropiaciones de fondos para el incremento con el objetivo de esperar la resolución del Ministerio de Trabajo que ordena la reclasificación de la empresa conforme a la ley 48808. Miren, esto es preocupante porque la institución de empleadores ratificó el apoyo al 20% del salario mínimo y del sector privado no sectorizado aplicables en 2 etapas pero quieren retrasarlo un poco, quieren moldearlo un poco para que se conozca el tema de la reclasificación de empresas. Pero oigan lo bonito de esto. ¿Por qué quieren los empresarios reclasificar las empresas? Oigan esto. Reclasificar quiere decir, en el tema de ello es, que aquí hay una gran cantidad de salarios mínimos, hay varios. Y hay empresas, por ejemplo, que hasta 4 millones de las ventas que tienen beneficios por 4 millones, que el salario mínimo son como 11,000 pesos, 12, qué sé yo. Esa empresa sería reclasificada
Y en vez de tener el salario mínimo que corresponde hoy para 4 millones en beneficio, sería reducido. Una empresa de 4 millones quizás sea reclasificada y el salario mínimo caiga en los 10.000 pesos o quizás en los 9.000 pesos. O sea, ellos quieren reclasificar hacia abajo. Lo más absurdo que uno puede conocer en esta materia. Porque siempre que se conocen medidas, esas medidas deberán ser para beneficiar a las grandes mayorías, para beneficiar al pueblo trabajador, a las mujeres, a los hombres trabajadores. Entonces, esa reclasificación de las empresas debe ser hacia arriba, no hacia abajo. Los empresarios quieren hacia abajo, cambiarlo todo, de modo tal que el salario mínimo en esas empresas se disminuiría de una manera drástica y en detrimento en contra de los trabajadores. Yo sugiero que el sector sindical, conjuntamente con el sector gubernamental, se pongan y se aprieten bien las correas para que el sector patronal, empleador de este país, que tiene bajo sus mangas unas cuantas cartas, como el interés de que se desaparezca el tema de la cesantía en las prestaciones laborales, entre otros temas que tienen que ver también con la maternidad de la mujer. Siempre lo que ellos buscan es en contra de lo que se ha logrado, retirar esos derechos en contra de la clase trabajadora. Ojo con esto, amigos televidentes, y hacemos el llamado para que estén atentos, para que no nos vayan a meter gato por liebre y nos engañen y nos quiten esos beneficios. Si se va a reclasificar la empresa, que se reclasifique para mejor. Si la que tiene 4 millones de beneficios estaba pagando, por ejemplo, 12.000 pesos de salario mínimo, que pague 15. No que pague 9, como será la intención del sector patronal de la República Dominicana. Finalmente, con los temas de tipo laboral, en Santiago, el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de la CNTD, Bienvenido Sabino, pidió ayer al Comité Nacional de Salarios convocar una nueva reunión para conocer el alza salarial de los obreros y empleados de zona franca y del sector turístico. Estos dos sectores, cada vez que se reúne el Comité Nacional de Salarios, quedan fuera del aumento de salario. O sea, para ellos no es válido o no se le aplica más bien este aumento de salario por ser un sector especializado, sectorizado, etc. Sabino dijo que los trabajadores de zona franca, así como el sector turístico, demandan un alza de salario que sea justo, que incluya otros beneficios marginales. Explicó que se une a los esfuerzos de otros sectores sindicales que proponen un aumento de salario de un 40% para estos segmentos de trabajadores. Dijo además que el aumento salarial debe mejorarse, junto con el aumento de salario debe mejorarse otras condiciones laborales, como es el caso de beneficios marginales como salud, descanso y otras facilidades. Esperemos que eso sea así. En definitiva, pienso que la República Dominicana, si quiere progresar, si los dueños de empresas quieren que la República Dominicana progrese en el marco de lo que es mejorar la economía familiar, en el marco de lo que es tranquilidad social, porque déjenme decirle, si se sigue apretando la tuerca, si se sigue maltratando a las familias con salarios tan escasos que no les van a dar para cubrir sus necesidades básicas, obligatoriamente en algún momento se producirá un malestar y como consecuencia un estallido social que hay que evitar y que perjudicará a los empleadores porque disminuirán sus ingresos. Entonces, buenas condiciones de trabajo, un buen ambiente de trabajo, respeto a la libertad sindical, respeto a las normas que establecen en la buena comunidad dentro de una empresa y además de eso, en un aumento de salario digno, que debieran considerarlo libremente por encima de un 30%, es necesario para que la República Dominicana marche por mejores caminos de progreso y de tranquilidad social. Y de alguna manera, más empleo, mejor salario, los niveles de delincuencia que nos afectan tendrán que disminuirse. Porque yo pienso que no hay otra manera de que en la República Dominicana se disminuya
los altos niveles de inseguridad producto de la delincuencia, sino es apuntalando en uno de esos pilares fundamentales para esos fines, que es empleo y salario decente y adecuado para todos y todas. Vamos a una pausa aquí en Panorama Actual. Cuando regresemos tendremos ya a nuestro invitado, el reverendo Ángel Salvador Sánchez, el modelo político de Dios, gobernar las naciones y otros temas de mucho interés. Regresamos en breve. Panorama Actual. Qué bueno que están con nosotros aquí en Panorama Actual. Llega a nuestros estudios el pastor Ángel Salvador Sánchez, reverendo pastor de la Iglesia Asamblea de Dios. Además es psicólogo, es escritor, ha escrito varios libros y en este día él está con nosotros para tratar sobre uno de ellos, que es este que está aquí. Vamos a dejarlo aquí, no se preocupen. Bueno, ya se nos va el cambio. Este libro se titula Modelo político de Dios, gobernar las naciones, y tiene un tema controversial. El subtema dice, ¿hizo el presidente Danilo Medina un pacto con Dios? Bueno, y Danilo Medina es el gobernante, es el presidente de la República Dominicana. Pastor Ángel Salvador Sánchez, bienvenido a Panorama Actual. Gracias, estimado. Me alegra mucho tenerle aquí, mi respeto. Repito, Ángel Salvador Sánchez fue mi pastor, siendo nosotros todavía mozalbetes, Sí. en la Asamblea de Dios de Villa Duarte, calle Los Pinos, número 89, Exacto. allí mismo. Hace casi 30 años. Se hace mucho, sí, hace mucho. Sí, para nosotros es un placer. Fue un placer y lo es hoy. Qué bueno. Sí, qué bueno. haberlo sido. Nosotros nos sentimos muy honrados de que usted esté con nosotros. Gracias. Claro que sí. Gracias. Y más para tratar temas tan importantes como este. El modelo político de Dios gobernar las naciones. Que yo me atrevería a decir, si fuera en base al modelo político de Dios, las cosas andarían 1000 veces mejor, o totalmente mejor. Claro. ¿Verdad que sí? Claro, la justicia a plenitud. Bien. Miren, yo quiero aprovechar y quizás abusar un poquito de la presencia del pastor Salvador Sánchez, Ángel Salvador Sánchez aquí, para tratar de un tema a propósito de que el primer capítulo de este libro se titula El modelo de Dios para la crianza de familias saludables. Dios mío, cuántas enfermedades hay en la familia. Y no la enfermedad física, gripe, que cáncer, que hipertensión y todas esas cosas, sino esos problemas que crean ruptura familiar, que crean crisis con la violencia, todos estos años. Y yo quiero mostrar un video que ha sido viral y que se ha presentado en diferentes medios y que a nosotros nos llamó mucha atención y nos causó mucha preocupación ver esto cuando dos niños en una escuela de Monteplata, creo que es, un varoncito, ya debe tener quizás 15, 18 años, le entra a golpe a una jovencita más pequeña en estatura. Sí. Vamos a verlo, señores. Miren, vean esto, para que entonces el pastor Ángel Salvador Sánchez nos analice esta situación de vista a lo que vemos día a día y acontece en la República Dominicana. Miren eso, miren. Cajita, yo quiero que tú lo pongas desde el principio, porque hay una parte donde se ve la agresión inicial, que es una bofetada terrible. Miren eso, miren eso, señores, qué terrible, qué penoso. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ese muchacho en ese momento? ¿Qué experiencia, qué vivencias tiene ese muchacho en su casa, en su hogar, en sus vecinos? La jovencita misma, que lamentablemente es la agredida, es la víctima en este caso, de violencia de género. Sí. Mire eso, pastor. Yo sé que usted tiene que estar acongojado, tiene que estar alarmado viendo algo como eso. Y esa es una escuela en Vallaguana, en Monteplata. Qué terrible. Con miras a lo que está escrito en este libro, ¿cómo usted analiza esa situación? Bueno, lo que se siembra, se cosecha. La ley de causa y efecto es así. El niño nace, como decían los griegos, como una tabla rasa, sin ninguna experiencia de la cultura que le rodea. Una vez que nace, entonces va acumulando todas las vivencias, todo lo que entra por el cerebro
Si es agradable, el sujeto tiende a sonreír, a aplaudir, a gustarle y a repetir. Si es desagradable, el cerebro, el ser humano, la interioridad, lo reprime. Y ahí entonces se establece un inconsciente tipo bomba. O sea, para criar de forma saludable tienen que haber padres que comprendan que tienen un valor trascendente de parte de Dios, porque los hijos son de Dios. No importa, aunque los padres sean ateos, para Dios no le importa eso, porque el ateo es un creyente en el enfoque negativo. Y Dios lo que quiere es que los hijos entiendan que es una de las responsabilidades más grandes que Dios le da a la pareja, a los padres. Por lo tanto, Dios mismo dice a los padres, críen en disciplina y el amor de Dios a sus hijos. No lo provoquen a ira, es decir, nunca exprese ni en forma del lenguaje del cuerpo, ni oral, palabras negativas. Siempre tiene que haber una expresión de confianza, actitud saludable. Y aun cuando se va a reprimir o a corregirlo, debe hacerse como una especie de diálogo, que hacerle entender que para el beneficio de ellos, cualquier cosa que se le prohíba, debe hacerse con mansedumbre, con quietud, y una vez que se corrige hay que tratarlo de compensar. Es decir, si está en un camino indeseable o una actitud, incluso en todos estos medios, como se está recomendando, cuando el niño nace no debe ver ningún tipo de esos aparatos electrónicos hasta el 3er año, porque sencillamente se está introyectando todo lo que está observando, bueno o malo, pero él no puede dar respuestas a esos estímulos, a esas imágenes, a esas expresiones. De modo que hay una gran responsabilidad de los padres al tener conciencia de que no es un muchacho que parió la mujer y el padre sencillamente dice, si puedo, lo ayudo, y si no puedo, pues se lo dejo. No, eso es irresponsabilidad, de manera que por eso hablamos de un desarrollo integral de la personalidad. Si hay amor, pero también con disciplina. Disciplina no quiere decir grosería, no quiere decir maltrato físico, ni oral, emocional, ni psicológico. Entonces, cuando se ve ese caso que está ahí, esos niños están expresando su situación del hogar. Su situación del hogar. Falta de afecto, de tolerancia, de cariño, de buena interacción, o sea, respeto mutuo, falta de establecer cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, cómo asumir el rol de que se les respete para poder respetar. Es decir, si no hay respeto para ellos, ellos van a proyectar, van a manifestar, van a actuar de conformidad a lo que está archivado en su cerebro, en su consciente o su inconsciente. Eso es lo que pasa. ¿Qué situación tan terrible? Hemos visto en la sociedad dominicana cómo este tipo de situación se ha agravado. Claro. Y a veces yo digo, no sé si es por la facilidad de comunicación que ahora existe, no sé si es un tema de toda la vida, pero ahora se siente más cuando se habla de violencia de género. Sí. Y qué terrible cuando vemos esta violencia manifestada en adolescentes. Sí. Conocemos la violencia de género, de aquella que es provocada por celos también. Claro. Que aparte de la violencia física lleva incluso hasta la muerte. Hay una gran cantidad de mujeres que han muerto a manos de sus exparejas o parejas como producto de los celos. Y un elemento que yo sí digo que es más reciente, que es el suicidio de quien provoca la muerte. Sí, o sea, es la homicidio y suicidio. Y casi también el mismo homicidio, el feminicidio. Entonces a veces tiende a producir el homicidio múltiple, porque Dios no nos hizo para morir ni siquiera, nos hizo para perpetuar. Por eso tenemos un cuerpo que muere a consecuencia del pecado y un espíritu que se perpetúa, quiera o no quiera, sea bueno o sea malo. El que establece para su régimen de vida una conexión con Dios en disciplina, amor, respeto a la vida, entonces vivirá no solamente perpetuamente, sino disfrutando a plenitud lo que es el reino de Dios. Reino de Dios que ya está en el corazón y en la conducta de los cristianos,
porque reino significa el espacio donde Dios gobierna. De manera que el que tiene a Cristo conforme a las Escrituras es un portador del reino de Dios. Para esas familias que tienen ese comportamiento de crianza, por eso estamos ofreciendo ese libro. ¿Cuál es la política de Dios para los gobernantes, comenzando desde los padres hasta todas las autoridades en orden ascendente y descendente? De ahí que entonces es una recomendación, una oportunidad que tienen nuestros líderes religiosos, sean cristianos, evangélicos, de cualquier índole, porque para Dios todos somos iguales. Así es. El modelo político de Dios gobernar, ¿cuál es ese modelo? Bueno, el modelo de Dios comienza con la justicia. O sea, justicia. Comenzó en el Edén y va a concluir así en el universo. Al final de todo lo que viene, todas las profecías que se están cumpliendo, todo el terremoto que hay en las grandes potencias, ¿quién tiene ahora mismo exhibiendo en forma pública cuál tienen el mayor poderío de armamento de destrucción masiva? Concluirá al final, una vez que el Señor levante su iglesia, con un régimen político que se llamará el falso Mesías, el gobernante de los nuevos modelos, esperado por todas las sociedades marginadas, y que Él se va a presentar como el Mesías oportuno, que no va a utilizar las armas, sino sencillamente toda la característica que Cristo estableció para llevar la paz, la justicia y el bien común. De manera que entonces Cristo al final pagará a cada quien de acuerdo a lo que haya sembrado en una forma de juicio, para probar a los que queden siendo religiosos, que no se portaron de manera seria con su salvación que se la dio Él, muriendo, despojándose de su gloria para nacer como un humano cualquiera, de servidor a todo el ser humano. Por eso incluso vemos a justicia cuando el ladrón de la derecha, que es un delincuente, lo mira y lo observa y se da cuenta que es un ser extrasensorial, un ser que viene de otra dimensión, y entonces le dice, después de antes estar criticándolo, si eres el Mesías, bájate y sálvanos a nosotros. Y al final le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando venga a establecer tu reino, ¿ok? ¿Y qué le dice Cristo? Ok, desde hoy estará conmigo en el paraíso. O sea que Jesucristo viene no a buscar religiosos, viene a buscar gente en conexión con Dios, que sean personas de testimonio real. Y eso es lo que hablamos aquí en cuanto a la política. Dios establece su política de cómo la tiene en el cielo. No hace diferencia. Comienza entonces en el Edén, le da todos los derechos de Adán eran naturales. Los árboles ni nada, él puso nada para eso. Se perdió el derecho natural por la violación del principio de respeto a Dios, de no comer en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí es que el hombre comienza a huir y a buscar derecho humano. O sea, cómo recuperar el derecho natural, que no tenía que hacer nada para disfrutarlo. Y entonces ahora estamos con eso. Injusticia, y se establecen leyes de derechos humanos, pero es simplemente postulado. Porque al final, bueno, yo digo, por ejemplo, esos dos policías. Los dos policías que estaban sirviendo a la patria, llega un momento de eliminar un desecho en su necesidad y alguien lo fotografía. Pues, ¿qué hace la injusticia? Que lo cancela. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es una medida de disciplina y enseñarle más bien que castigarle. No se le debe castigar porque lo que se está cometiendo es una injusticia, porque ellos tienen su esposa, probablemente tienen hijos y tienen también que sostenerse. Ese castigo es injusto y lo más que debe hacer es reintegrarlo de inmediato. Si no quiere el jefe de la policía o el director general, que el propio presidente diga, no, esa persona hay que tomarle un tiempito de disciplina para orientarlo mejor, pero tiene que reintegrarse porque la justicia de Dios manda pagar con justicia. ¿Cómo, a propósito de ese tema, cómo entonces se valora a los moralistas
el de la fotografía y todos aquellos que han condenado a esos pobres hombres que realmente, estoy de acuerdo con usted, no estaban cometiendo un acto impúdico. Claro, una Ok. necesidad. Liberaron una necesidad fisiológica en un lugar que fue el que le Inapropiado, pareció, sí. inapropiado. Pero ni siquiera fue atentando al pudor, No, ni no, siquiera no. fue delante de Exhibiendo, otra persona, exhibiendo. y nada de eso. No. Entonces, los moralistas, ¿qué pasa con esto? ¿Quiénes son esta gente? ¿Por qué castigan? Incluso hasta con los nombres que fueron publicados. Sí, son ansiosos. Todo el que está queriendo aparentar ser muy justo, pero entonces y llena los montes de villa y las playas, pero no es capaz de decirle a un caminante hambriento, sediento, harapiento, mira, yo estoy disponiendo de mis recursos para ayudarlo a ustedes que me rodeen. Al contrario, impiden que se acerquen por allí. Lo que quiere decir es, por eso es que hablamos de un régimen justo. La teología de Dios es esa, el sistema de gobierno de Dios es un gobierno, como él le decía, estableciendo reglas cuando comienzan los reyes. Y le establece a los sacerdotes levitas, le doy el 10% porque son los trabajadores espirituales para el desarrollo moral y ético y de una vivencia conectada con Dios. A todos los demás que están trabajando para producir, de acuerdo al número de las tribus, entonces todos van a aportar el 10% de acuerdo a cómo produzcan. Para que el que recoge más, para el que tenga más empresa, no le sobre, y para que el que tenga menos recursos de la producción de su pequeña empresa no le falte. Eso es lo que se llama bien común. Es decir, tienen los empresarios mucho, pero que no les sobre, porque si les sobra, si tienen exceso, es injusticia. Es injusticia. Que para que los pobres no tengan que estar mendigando, entonces a eso le falta. A eso le falta y no debe estarse gobernando para que un grupito tenga demasiado y otros tantos grandes, un grupo grande, le falte, tenga necesidades extremas. Y entonces están los hijos por la calle de los barrios diciendo, ¿y esos delincuentes? No, delincuentes son ellos porque hay injusticia. Cuando los padres no tienen empleo, entonces buscan cómo matar el tiempo jugando. Y los hijos dicen, ¿y qué será de mí si no puedo estudiar? Ven a los que sí se le ingenian, entonces pueden incorporarse a actividades ilícitas que le deja algún beneficio, y ellos dicen, pero el camino por aquí es más corto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un desarrollo de los recursos de Dios distribuido como Dios manda, para que a los que tienen mucho no les sobre y para que los que recogen poco no les falte. Es un lenguaje popular de campo. Así es. Estamos hablando con el pastor Ángel Salvador Sánchez sobre el modelo político de Dios gobernar las naciones. Es el libro que él ha escrito y que en muchos sectores ha desarrollado controversia. Ya les dije por qué, porque pregunta si Danilo Medina ha hecho un pacto con Dios. Otro de los temas que hay en este libro es que Dios brinda asistencia a los gobernantes del mundo. Claro. ¿Cómo Dios brinda esa asistencia? ¿Y qué tipo de asistencia es? Bueno, ahí vemos el mismo presidente nuestro. Se le juzgó porque habiendo dicho que no se reelegiría, entonces él entendió de alguna forma, no sé si en sueño, visión o a través de alguien que Dios habló para que rompiera esa afirmación, y él dice que, y comienza diciendo en el ámbito de allá, de la proclama, de la política, y dice, señores, antes que nada tengo que comenzar diciendo que presento ante este pueblo y ante Dios como testigo que no me reelegiré más y que hay otras personas que tienen oportunidades para hacerla. Pero luego dice, pero antes de eso déjenme decirle también que una cosa es lo que piensa el hombre y otro es el plan de Dios. Y es verdad, es verdad. Por tanto, pido a Dios, o sea, Dios, pido a Dios que como me trajo a esto, me dé un triunfo contundente. ¿Ve cómo es? Decía, y ahí está diciendo por qué. ¿Pero para qué? Se supone que para hacer un gobierno
que la gente diga, oye, valió la pena que se reeligiera. Yo pienso que está haciendo falta quizá un pequeño sacudión, porque hay mucha gente que tiene demasiados años y ya el gobierno, los puestos les resultan como si fuera el patio de su casa. ¿Usted sugiere que hay un cambio de ministros, claro, directores? para que disfruten parte de la riqueza que tienen y tengan unas vacaciones en su situación? Entonces, para eso nosotros entendemos, ¿hizo el presidente Danilo un pacto con Dios? Claro que lo está diciendo, Entonces, en ese caso, es que nosotros decimos que si en realidad cumple su pacto, pues Dios lo ve bien. Ahora, si entiende que Dios le está diciendo que no hay espacio para otro y que él es el que lo hace mejor que los demás, entonces él sabrá si puede hacerlo y si Dios se lo permite. Nosotros lo que creemos es que sea que esté ahí ahora y que continúe, debe haber una remenión, un cambio radical en la manera de manejar los recursos de la nación, que no tenga que ser miembro de un partido político, sino ciudadano dominicano con el mismo derecho de ser dominicano, y aún para los extranjeros, que se le dé a todo el derecho como lo hizo Dios en el gobierno de Moisés. Allí se les dio a los ciudadanos que vinieron de Egipto y de las demás naciones hasta enemigas, a las viudas, a los huérfanos. Hubo leyes para las viudas, para los huérfanos, para los desamparados. No importa si era de la religión de Dios o no lo era. Bueno, eso es lo que yo entiendo aquí, que la respuesta sería que diga el presidente si el pacto con Dios se cumple o esperará otro espacio para verlo cumplir. Bueno, estamos conversando con el pastor Ángel Salvador Sánchez y le he estado escuchando con mucho detenimiento porque son palabras de una persona que tiene sabiduría de Dios, pastor que ha trabajado mucho tiempo con la gente, con diferentes feligresías. Además de eso, es un profesional de la psicología, es un escritor, es un estudioso. Y nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, ya que estamos hablando del modelo político de Dios gobernar las naciones, yo quiero que él nos hable de cuál es la estructura de un gobierno según el modelo de Dios y cómo se puede aplicar eso a un gobierno en República Dominicana. Regresamos en breve. Okay. La estructura de un gobierno según el modelo de Dios. Sí, bueno, ya sabemos que la teocracia, por ejemplo, el de Moisés, Dios era el ejecutivo principal y Moisés era el vocero. Todo lo que Dios quería que se hiciera lo transfería a Moisés y Moisés lo hacía con los líderes de familia, de tribus y con los sacerdotes. En ese orden trabajaba Moisés. Luego, entonces viene el gobierno monárquico, Saúl, David, Salomón, y sigue más o menos algo parecido. Aunque Dios, una vez que el pueblo pidió gobierno, se lo dijo Samuel al pueblo. Dile, Samuel, no grite que hayan pedido gobierno, dale la libertad, pero que sepan que los gobernantes se aprovechan de los recursos del Estado para convertir en esclavos a multitudes, aprovecharse de sus bienes y los impuestos como lo hizo Salomón, excesivo, porque es que el ego se le dispara, sabiendo que son mortales y se convierten en dioses al manejar todo lo que quieran. Dios mismo le dijo, mira, para que no se vaya a llenar tu corazón de vanagloria y de ego, léeme la ley todos los días de tu vida para que gobierne conforme a mi propósito, ayudando al más necesitado sin importar, a darle a cada uno lo que les corresponda en justicia, no torciendo el derecho, no yéndote a favorecer al que tiene poder para dejar castigado al pobre, al que no tiene. Entonces, en nuestro gobierno dominicano todos juran en nombre de Dios, desde lo trinitario. El problema es que no es que juren en nombre de Dios, es que no entienden que cuando uno jura en nombre de Dios, está haciendo un pacto, un acuerdo con Dios y que debe ser correspondido. Entonces, por eso cuando salen, quisieran seguir y volver al poder, porque todavía están vacíos y creen que retornando al poder, entonces sienten la paz y la seguridad y el gozo de haber gobernado para la nación como Dios le ha mandado. Dios es el que establece poder
a los gobernantes. Vienen de los campos, desconocidos, y Dios le dice, te voy a investir de poder para que practique la justicia y no busque honra para ti. Yo soy tu honra, yo fui que te traje y te puse. Hónrame a mí haciendo el bien. No discrimine. Pon jueces justos que no se vendan, que no se impresionen, que miren al pobre con la misma condición del rico, del poderoso, económico, político, material, empresarial. Ese es el gobierno que Dios estructura, gobernando para el bien común. Y eso es lo que nosotros creemos que está haciendo falta en nuestra nación. Eso y mucho más está en ese libro. En este libro que precisamente el modelo político de Dios gobernar las naciones, y con más detalles hizo el presidente Danilo Medina un pacto con Dios. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Bueno, ese libro lo tenemos en la iglesia. Vamos a ver si lo llevamos a las librerías para que todo el que quiera, y sobre todo los cristianos, allá hablábamos del sistema de pastorado sacerdotal, y decimos que aquí la nación debiera establecerse que a los pastores, sacerdotes de verdad, se le dé también seguridad social, porque mueren 40 y 50 años pastoreando y ni los concilios, ni el gobierno le da un chele. Cuando claro, los concilios no tienen seguridad ni de salud, ni de pensión, ni nada. Qué terrible. Qué terrible. Todo eso está ahí. Sí, bueno. Y está establecido en la ley que es así que tienen que hacerlo. Sí, pero usted deberá hacer llegar esto a una librería, a Cuesta. Sí, vamos a ver si. Que es la librería por excelencia de aquí, la librería Cuesta, ¿verdad? Correcto, sí. Para que los dominicanos se acerquen y lo busquen. Sí. Pero hay algún número de teléfono que puedan llamar también para que puedan conseguirlo por su llamada directa. El 829-937-95 par de 5 y el 533-6852. Ahí está, el teléfono donde pueden localizar este libro, que lo voy a leer entero detenidamente porque realmente es muy interesante y son las cosas de Dios. Tenemos ahí manual de educación sexual al rojo bíblico. También. Sí, está ahí. Aquí incluyendo. Mire detrás. Okay. Déjeme mostrarle esto, amigo. Hámele un close-up aquí, por favor. Aquí están otras obras publicadas por el pastor. Así habla el Espíritu Santo, los políticos y los pastores ante la iglesia, cómo ser psicólogo bíblico consejero, manual de las drogas y los adictos y educación curativa, cómo interpretar bien la Biblia, teología de los derechos humanos, manual de educación sexual al rojo bíblico, solución a la violencia con guerra de amor y justicia. Son libros publicados por el pastor Ángel Salvador Sánchez. Muy interesante todo esto. Sí. Bueno, agradecerle a usted. Gracias a usted. Su presencia aquí. Sí. Esta es un invitado de lujo que nos prestigia. Gracias a usted y igualmente. Prestigia también a nuestra teleaudiencia. A ustedes, amigos televidentes, a darles las gracias por la amabilidad de su compañía e invitarles para que estén con nosotros siempre, cada sábado a las 11 de la mañana en Panorama Actual. Soy Edwin de la Cruz. Feliz resto de este día. Panorama Actual.